Bienvenidos al canal de historias del último amanecer. Me estaban devorando unos zombies mientras mi mejor amigo jugaba con mi colgante de jade, una reliquia familiar. Este colgante de jade espacial es tan hermoso que es una lástima que muera sin saber cómo usarlo. Renací 3 días antes del apocalipsis y fui corriendo a la joyería a hacer una réplica. Esa misma noche se me cayó el jade falso delante de mi mejor amiga. De verdad que lo robó y acumuló comida enlatada caducada con su novio canalla. Esperando el apocalipsis, el día que los zombies irrumpieron, abrí la puerta de una patada y me burlé. ¿A qué saben esas latas caducadas? Y el colgante de jade auténtico requiere un sacrificio de sangre para reconocer a su dueño. Justo ahora, el sabor metálico de la sangre seguía obstruyéndome la garganta. El hedor era tan denso que parecía solidificarse, adhiriéndose a mi tráquea con cada último jadeo que desgarraba mis costillas destrozadas. Cada trago desesperado traía nuevas oleadas de agonía. El hedor putrefacto de los zombies me envolvía como una mortaja fría y viscosa. Sus garras podridas desgarraban mi carne, el crujido de los huesos al romperse, distante y surrealista. Un eco de otro infierno. Mi visión llevaba mucho tiempo borrosa y fragmentada por el carmesí viscoso y la podredumbre goteante. Sin embargo, en este infierno empapado de sangre, una mota de luz esmeralda atravesaba grotescamente la densa cortina de la muerte, clavándose directamente en mis pupilas desvanecidas. Ese es mi colgante de jade, una reliquia familiar, que llevé pegado al cuerpo durante 20 años, y ahora, cuelga de una muñeca delgada y pálida, rozado distraídamente por un dedo adornado con un delicado esmalte de uñas. El cálido brillo del jade se arremolina bajo la yema como un charco de gélida burla. TSK, la voz de Karina, dulce como agujas venenosas bañadas en miel, atraviesa los gruñidos de los zombies y los gemidos de mis huesos destrozados, clavando con precisión en mi consciencia que se desvanece, este colgante de jade espacial. Es verdaderamente hermosa, parece inclinarse más cerca, su rostro, todavía exquisitamente hermoso en medio de la mancha de sangre, con la cruel diversión de alguien que observa a una bestia enjaulada. Qué lástima, dijo arrastrando las palabras. Su voz goteando malicia y triunfo sin disimulo. Victoria, mi querida mejor amiga, morirás, sin saber nunca cómo usar este tesoro. Golpe sordo, no fue el roer de los zombies ni la rotura de los huesos, fue el rostro meticulosamente pintado de Karina. Golpeando violentamente el escritorio frente a mí, el golpe sordo de su frente golpeando el borde de madera fue penetrantemente claro. El mundo cambió abruptamente de un infierno empapado de sangre a un silencio sepulcral. La perezosa luz del sol de la tarde se filtraba a través de la ventana impecable, proyectando su brillo sobre el libro de texto abierto en el escritorio. Pequeñas partículas de polvo flotaban en el aire. La quietud rota solo por el frenético latido de mi corazón, tan fuerte que parecía que podría romperme las costillas. Golpe sordo, golpe sordo, golpe. Cada pulso late dolorosamente contra los tímpanos, cargando las sangrientas secuelas de un regreso del infierno. He vuelto, no un sueño. La fecha helada en el reloj digital del escritorio quema en mis retinas como un hierro candente. 3 días antes de que llegara el apocalipsis, un espeso sabor metálico surgió de las profundidades de mi garganta. De repente me tapé la boca, vomitando violentamente mientras mi estómago se revolvía como olas tormentosas, pero no salió nada, solo miedo helado y odio abrumador enroscándose alrededor de mi corazón como enredaderas venenosas, apretando hasta que apenas pude respirar. Karina, Harrison. Esos 2 nombres molidos entre mis dientes, mezclados con el sabor de la sangre, la frialdad en sus ojos mientras me empujaban hacia la horda de zombies, la sonrisa burlona de Karina mientras jugaba con el colgante de jade, Harrison de pie detrás de ella. Su rostro una vez amable ahora retorcido por la codicia y la indiferencia, cada detalle era como una daga venenosa, desollando mi alma recién regresada una y otra vez. El jade colgante. De repente levanté mi mano y la presioné firmemente contra mi pecho. A través del fino pijama de algodón, un contorno duro pero suave descansaba firmemente sobre mi corazón. Todavía está aquí, el colgante de jade de la reliquia familiar, ese tesoro espacial que contiene un espacio ilimitado, todavía está aquí. El ritmo frenético de mi corazón palpitante finalmente se vio obligado a disminuir un poco, reemplazado por una claridad escalofriante, casi cruel. La estupidez, la credulidad y la muerte indefensa y brutal de mi vida pasada se reprodujeron como una película muda empapada de sangre, rebobinando rápidamente en mi mente. En esta vida, nunca repetiré esos errores, esos traidores, esos amigos y amantes que royeron mi carne y sangre, deben pagar 1000 veces. El primer paso es asegurar el colgante de jade mientras simultáneamente preparo una trampa, lo suficientemente dulce y lo suficientemente mortal,
para esos dos chacales codiciosos. Ay, eso duele. Karina se frotó la frente enrojecida. Sus cejas meticulosamente dibujadas se fruncieron mientras miraba hacia arriba, su voz mezclada con un toque de queja coqueta. Victoria, ¿qué te pasa? Me asustaste muchísimo. ¿Tuviste una pesadilla? Su mirada se posó en mi rostro con la cantidad justa de preocupación. Esos hermosos ojos almendrados eran claros e inocentes, como si reflejaran la forma más pura de amistad, qué disfraz tan perfecto, en mi vida pasada. Fueron estos mismos ojos los que me engañaron para que le diera toda mi confianza y dependencia, hasta que ella personalmente me empujó al infierno. Bajé los párpados, ocultando el odio creciente en mis ojos, un odio tan intenso que podría quemar todo en cenizas. Cuando levanté los ojos, miré de nuevo, forcé una sonrisa pálida y débil en mi rostro, una que llevaba el terror persistente de un escape estrecho, y no pasa nada. Mi voz aún temblaba ligeramente mientras mis dedos instintivamente agarraban la tela sobre mi pecho, agarrando el cálido y suave colgante de jade debajo como si fuera el único salvavidas que tenía. Tuve una terrible pesadilla, soñé, el mundo se acabó, monstruos por todas partes, y hice una pausa, mi mirada parpadeando con un escrutinio apenas detectable hacia su muñeca. Soñé que tú tenías una preciosa pieza de joyería robada por personas malas. Bondad. Karina se palmeó dramáticamente el pecho, lanzándome una mirada exagerada. ¿Qué tonterías está tramando tu cerebro ahora? Fin del mundo. Tipos malos robando cosas. Me asustaste casi hasta la muerte. Aunque su tono era de regaño, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos se dirigieron casi imperceptiblemente hacia mi mano apretada. Pero qué preciosa joyería, estás actuando tan nervioso por eso. El pez ha mordido el anzuelo. Me burlé en mi interior, pero en la superficie fingí una mezcla de timidez y vacilación. Mis dedos lentamente aflojaron su agarre en mi collar, vacilando como si invocaran una gran resolución antes de sacar con cuidado el cordón rojo de mi escote. El colgante de jade verde esmeralda descansaba en mi palma bajo el sol de la tarde, su cálido brillo fluía como agua ondulante. Dentro de él, remolinos brumosos parecían flotar, exudando un aura antigua y misteriosa que se extendía silenciosamente. Aquí, dije en voz baja, mi voz teñida con el nerviosismo de compartir un secreto, esto es, mi reliquia familiar, heredada de mi abuela. En el sueño, un monstruo aterrador lo miraba fijamente. Me asustó muchísimo, encogí mi cuello ligeramente en el momento justo, interpretando el papel de alguien todavía conmocionado por el miedo. La mirada de Karina instantáneamente se fijó en el colgante de jade, sus ojos como un buitre hambriento que detecta carroña ardían de codicia y obsesión, una locura de determinación, aunque rápidamente la enmascaró, reemplazando la mirada con una de admiración y asombro. «¡Guau, qué hermoso!», exclamó extendiendo su dedo para tocarlo. La calidad del jade, la artesanía, esto debe valer una fortuna, cierto, una reliquia familiar. Victoria, tu abuela es tan buena contigo. La punta de su dedo casi rozaba el borde del colgante de jade, justo cuando su dedo estaba a punto de tocar la cálida y suave superficie del jade. Retiré mi mano abruptamente como guardando un tesoro invaluable. Rápidamente metí el colgante debajo de mi cuello, presionándolo firmemente contra mi piel ardiente. El movimiento fue tan rápido que levantó una leve brisa. La abuela dijo que es muy importante, murmuré bajando la cabeza con una postura casi obstinadamente protectora. No puedo dejar que cualquiera lo toque. Por el rabillo del ojo, capté claramente la fugaz mirada de sorpresa en el rostro de Karina, seguida de una codicia cada vez más profunda que parecía lo suficientemente caliente como para quemar a través de mi ropa. Él la lo ocultó bien, esa codicia era como una piedra cayó en un estanque profundo, creando solo una leve ondulación antes de ser cubierta instantáneamente por una dulce sonrisa. Oh, bien, reliquias familiares y todo eso, eres tan tacaño, hizo pucheros, medio en broma quejándose, luego inmediatamente unió su brazo con el mío cariñosamente. Vamos al supermercado conmigo, necesito abastecerme de bocadillos, o tendré demasiada hambre para dormir más tarde. Supermercado, las alarmas sonaron en mi mente, pero mantuve una cara seria y dejé que me levantara. ¿Qué bocadillos estamos abasteciendo? ¿No dijiste que estabas tratando de perder peso? En mi vida pasada fue precisamente este acaparamiento de último minuto lo que les permitió a ella y a Harrison descubrir todos mis preparativos. Vamos, necesitas energía para perder peso. Karina me sacudió el brazo coquetamente, pero sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro. Vamos, también podríamos comprobar si hay productos enlatados con descuento o algo así. También podríamos abastecernos ya que no se echará a perder. Productos enlatados rebajados, presagio de latas caducadas, tal vez. Mi mueca interna se enfrió más. Seguro, asentí obedientemente.
Con una sonrisa cándida en mi rostro adelante, eché un vistazo y memoricé mi lista de suministros cuidadosamente preparada. El cebo para la trampa necesita que lo huelan y babeen sobre él ustedes mismos. Durante los siguientes 2 días, fui como una máquina de precisión, forjando los engranajes de la venganza en el crisol de la desesperación y el odio. Cada segundo se sentía como una marca abrasadora, quemando mis nervios, todos los ahorros en mi cuenta bancaria, incluido el depósito de la venta secreta del pequeño apartamento que me dejaron mis padres, se vaciaron en cuestión de horas, transformados en frías listas de suministros, galletas comprimidas, cecina sellada al vacío, cajas de agua embotellada, las medicinas más prácticas resistentes, herramientas de trinchera, cuchillos de supervivencia afilados, cortavientos duraderos. Todo lo que podría asegurar la supervivencia en los primeros días del apocalipsis fue transportado discretamente en lotes a una pequeña instalación subterránea de almacenamiento en frío abandonada hace mucho tiempo en las afueras de la ciudad. Ese lugar había sido mi escondite secreto cuando era niño, remoto, estructuralmente sólido, con una entrada oculta, la fortaleza inicial más segura que podía imaginar. Cada viaje se hacía como un fantasma deslizándose por las sombras de la ciudad, evitando todas las miradas posibles, especialmente las de Karina y Harrison. Al mismo tiempo, entré en un taller de joyería de perfil bajo pero renombrado en el centro de la ciudad. Detrás del mostrador, el maestro artesano miró a través de su lupa, su mirada tan aguda como la de un águila. Deslicé cuidadosamente el colgante de jade genuino hacia el maestro, susurré, mi voz tensa por la desesperación, por favor. Haga una réplica exacta, el material no necesita ser de alta calidad, pero la apariencia debe ser impecable. El viejo maestro recogió el colgante de jade, sosteniéndolo a la luz para un examen cuidadoso. El brillo esmeralda del jade fluía sobre su rostro arrugado, trazó los finos patrones a lo largo de los bordes del colgante, frunciendo ligeramente el ceño antes de relajarse de nuevo. Finalmente, asintió, su voz baja y segura, es desafiante. Esta pátina, este brillo envejecido, no importa cuán bien esté falsificado o envejecido artificialmente, no engañará a los ojos de los verdaderos conocedores. Mi corazón se encogió, pero mantuve la compostura. No necesita engañar a los conocedores, solo necesita, bajo una iluminación específica, a una distancia específica, hacer que una persona específica crea que es real a primera vista. Es suficiente. Enfaticé deliberadamente la palabra específico. Los ojos nublados pero astutos del viejo maestro me miraron a través de sus gafas. Esa mirada pareció perforar la calma que luchaba por mantener, viendo una resolución oculta, tácita. No hizo más preguntas, simplemente reflexionó por un momento antes de cotizar un precio que hizo sangrar mi corazón. Trato, asentí sin dudarlo, sacando un grueso fajo de efectivo de mi mochila y deslizándola encima. El dinero, en 3 días, no valdría nada, ahora mismo, era combustible para la venganza. Cada segundo de espera por la réplica falsificada se alargó hasta la eternidad. Me senté en la fría silla de metal en la esquina del taller, mis dedos inconscientemente toqueteando los bordes ásperos de mis jeans. Afuera, las calles zumbaban con el tráfico y la luz del sol era deslumbrante, una ilusión final de clamor antes del apocalipsis. Pero mi mente repitió la sonrisa desdeñosa de Karina mientras jugaba con el colgante de jade, la mirada indiferente de Harrison y el sonido enfermizo de los zombis desgarrando la carne. El odio, como veneno helado, surgió por mis venas, apuntalando mis nervios desgastados. Por fin, el maestro artesano deslizó una caja de terciopelo azul profundo hacia mí. Levantando la tapa, encontré un colgante de jade verde esmeralda dentro, tan convincente que casi podría pasar por el verdadero. Bajo las brillantes luces del taller, a simple vista apenas podía distinguir la diferencia con la mía. Solo cuando las yemas de mis dedos la rozaron noté la ausencia de esa sutil calidez, esa extraña resonancia que una vez se sintió como un pulso compartido. En su lugar había una fría y dura extrañeza. Apreté la caja con fuerza, mis uñas casi clavándose en el terciopelo. La fría falsificación presionada contra mi palma, pero trajo una retorcida sensación de alivio. El cebo estaba listo. La noche era profunda y las luces de neón de la ciudad se filtraban por los huecos de las cortinas, proyectando patrones siempre cambiantes en el suelo. El aire era denso y sofocante, como si gestara una tormenta silenciosa. El tenue brillo de la pantalla de mi teléfono iluminaba mi rostro inexpresivo. En la pantalla había un mensaje que Karina acababa de enviar, goteando con fingida preocupación y codicia apenas disimulada. Victoria, ¿estás dormida? Mañana es el último día de vacaciones. ¿Quieres venir esta noche? Considéralo una celebración anticipada de nuestra graduación. Harrison dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vio. Compré esos pequeños pasteles que amas, esperándote, celebrando la graduación, más como celebrando mi
Cuenta regresiva para la muerte. Mis dedos se deslizaron por la pantalla fría mientras respondía con una simple cara sonriente. Claro, iré más tarde. Dejando mi teléfono, me puse de pie y caminé hacia la ventana, no muy lejos, en la esquina de la calle. Un auto negro familiar estaba estacionado silenciosamente bajo la sombra de los árboles, como una pantera acechante. Ese era el auto de Harrison. De hecho, me estaban observando, monitoreando si me estaba comportando, si permanecía tan tontamente sin reservas hacia ellos como lo había sido en mi vida pasada. Una sonrisa fría se curvó en la comisura de mis labios. Solo espera, reza. El tiempo se arrastraba minuto a minuto hacia la hora acordada de las 9. Me puse un chándal oscuro y flexible y até mi largo cabello en una coleta ordenada. Finalmente, recuperé la caja de terciopelo de las profundidades del cajón, la abrí y saqué el frío colgante de jade falso. Mis yemas de los dedos trazaron la superficie lisa del colgante sintiendo su dureza sin vida. Luego recogí el pequeño dispositivo de grabación, disfrazado de una unidad USB común y corriente, no más grande que una uña. Revisé su batería y lo oculté cuidadosamente en mi persona. Cada detalle estaba en su lugar. Todo era parte de los preparativos para ese accidente meticulosamente planeado. Respirando profundamente, abrí la puerta y entré en la sofocante y misteriosa noche exterior. Las calles todavía estaban bulliciosas, pero el aire parecía tenso con una tensión invisible, pesado con la opresiva sensación de una tormenta inminente. Los peatones se apresuraron, sus expresiones sutilmente teñidas de una inquietud casi imperceptible en la distancia. Débiles gruñidos bestiales parecían resonar antes de ser rápidamente tragados por el ruido de la ciudad. El olor del apocalipsis ya había comenzado a filtrarse silenciosamente. Llegando al edificio de apartamentos de lujo donde Karina y Harrison compartían una unidad, el ascensor ascendió suavemente. Las paredes espejadas reflejaban mi rostro tenso, pero mis ojos permanecieron tranquilos como una piscina profunda, con solo las llamas más frías ardiendo en sus profundidades. Din. Las puertas del ascensor se abrieron silenciosamente al final del pasillo. La pesada puerta de seguridad estaba ligeramente entreabierta. La luz cálida y el aroma de la comida se derramaban a través del espacio, acompañados por la risa deliberadamente aguda y empalagosa de Karina. Oh, Harrison, deja de tontear. El pastel está a punto de caer. El falso calor era CO. Arsénico recubierto de azúcar. Empujé la puerta para abrirla y entré. Victoria, ¿estás aquí? Karina revoloteó como una mariposa alegre, uniendo cariñosamente su brazo con el mío y atrayéndome adentro. Vestía ropa suave para estar en casa. Su rostro adornado con un maquillaje impecable y su sonrisa era impecable. La sala de estar era espaciosa y luminosa, con el aire acondicionado enviando brisas frescas. Harrison, vestido con unas gafas pulcramente planchadas y con montura dorada, se sentó elegantemente en el sofá pelando una manzana. Al verme, me ofreció una sonrisa cálida y serena. Victoria, ¿cuánto tiempo sin verte? Karina, llevo días hablando de ti. Sí. Karina me presionó contra el suave sofá y me entregó un pequeño pastel de crema exquisitamente decorado. Prueba esto. Esperé en la fila durante siglos para obtenerlo. Tomé el pastel. Mis dedos estaban helados. Mi mirada recorrió casualmente la habitación. Algunas revistas de moda estaban esparcidas en la mesa de café y la puerta corrediza del balcón estaba ligeramente entreabierta, revelando las deslumbrantes pero frías luces de la ciudad afuera. El teléfono de Harrison yacía descuidadamente en el reposabrazos del sofá. Todo parecía tan normal, tan cómodo. Solo yo sabía que debajo de esta superficie tranquila, surgían corrientes subterráneas. Gracias, Karina. Tomé pequeños bocados del pastel. La dulce crema se derritió en mi lengua, pero no saboreé nada, solo un gran peso en mi estómago. Podía sentir claramente dos pares de ojos como reflectores, ocasionalmente y disimuladamente escaneando el frente de mi blusa, donde estaba escondida la llave que tan desesperadamente codiciaban. Ha llegado la hora. Senté el plato pequeño. Me puse de pie y con el toque justo, con una expresión de incomodidad y timidez en mi rostro, dije: Karina, ¿puedo ir al baño? Ah, claro, es la primera puerta a la izquierda por el pasillo. Karina respondió de inmediato con un destello de anticipación y nerviosismo en los ojos. Asentí y me giré para caminar por el pasillo. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada latido como un redoble de tambor para el momento inminente. Me metí las manos en el bolsillo del abrigo y apreté con fuerza la fría caja de terciopelo. Las luces del pasillo eran ligeramente más tenues que las del salón. Entré en el espacioso e inmaculado baño, cerrando la puerta con suavidad tras de mí sin echarle llave, dejando un hueco casi imperceptible. La fría pared de azulejos me presionó la espalda y me ofreció un fugaz instante de claridad. Rápidamente saqué la caja y recuperé el colgante de jade falso.
Su gélido tacto se extendió por las yemas de mis dedos. Entonces, con cuidado, desabroché los 2 botones superiores de mi cuello y me quité el colgante de jade genuino que había estado usando cerca de mi piel. En el momento en que el cálido jade dejó mi piel, sentí como si una pizca de fuerza se hubiera drenado. Haciéndome tambalear ligeramente, el colgante real fue guardado rápida y discretamente en el bolsillo más oculto de mi chándal, presionado contra mi pecho, donde su calor familiar regresó, ofreciendo un consuelo leve pero real. Ahora, era su turno de subir al escenario. Apreté fuertemente la fría falsificación en mi palma, la presión de mis dedos me hizo sentir sus bordes duros clavándose en la suave carne de mi mano, fría, sin vida e inerte. Su único valor era servir como la mecha que encendería la codicia. Respiré hondo, luego exhalé lentamente. El espejo reflejó mi rostro pálido, pero con ojos afilados como cuchillas, ardiendo con una calma que bordeaba la destrucción. Ajusté mi respiración, permitiendo que un rastro de tensión e inquietud resurgiera en mi rostro. Abrí la puerta y salí. Un breve jadeo de sorpresa resonó por el silencioso pasillo, justo cuando salí del baño y di unos pasos hacia la sala de estar. La mano que agarraba el colgante de jade falso pareció temblar ligeramente de nerviosismo. Entonces, como por accidente, ese colgante verde esmeralda, como si hubiera cobrado vida, se deslizó de mis dedos aflojados con una trayectoria fría y arqueada. Chasquido, un sonido nítido y estremecedor rompió abruptamente la falsa calidez de la sala de estar. El tiempo pareció congelarse en ese momento. El colgante de jade falso se estrelló contra el duro y liso suelo de baldosas, rompiéndose instantáneamente. Los fragmentos de esmeralda se dispersaron como mariposas asustadas. Los restos más grandes yacían en el centro de las frías baldosas, reflejando deslumbrantemente la luz del candelabro del techo. La sala de estar quedó en un silencio sepulcral en un instante. La sonrisa en el rostro de Karina se congeló por completo, como si llevara una máscara burda. El color se drenó de su rostro en un instante, dejando tras de sí una palidez tan cenicienta que bordeaba el gris. Sus ojos almendrados se abrieron de par en par, fijos sin pestañear en los fragmentos de esmeralda rotos en el suelo. En lo profundo de sus pupilas, primero vino una mirada de incredulidad aturdida, rápidamente tragada por un terror y una desesperación tan vasta que parecía que el cielo se había derrumbado. Sus labios temblaron como los de Victoria, como si quisiera decir algo, pero no emergió ningún sonido. Harrison se levantó bruscamente del sofá. Su movimiento violento tiró un jarrón decorativo a su lado. El jarrón se hizo añicos en el suelo con un fuerte estruendo, pero ni siquiera se dio cuenta. La refinada elegancia en su rostro completamente destrozada, detrás de sus gafas de montura dorada, sus ojos estaban fijos en los fragmentos rotos en el suelo, primero conmoción e incredulidad, luego transformándose en una furia fría y hirviente por haber sido engañado. Sus puños apretados a los costados, los nudillos se volvieron blancos, las venas palpitaron débilmente en sus sienes. Me quedé clavada en el lugar, mi rostro pálido fantasmal. Todo mi cuerpo temblaba violentamente como la última hoja marchita en un vendaval de otoño. Un terror masivo y visceral se apoderó de mí, no por la falsificación, sino por este accidente meticulosamente escenificado, por este punto de inflexión que arrancó toda pretensión. Las lágrimas brotaron instantáneamente de mis ojos, rodando en grandes gotas, trazando caminos por mis pálidas mejillas antes de salpicar el suelo helado. Yo lo siento, Karina. Harrison, mi voz, espesa por los sollozos, estaba llena de impotencia y el terror del colapso total. Mi cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerme en pie. No quise hacerlo, realmente no quise. Mi mano resbaló, mis palabras eran incoherentes. El dolor abrumador y el horror de causar problemas retratados vívidamente. Sin embargo, a través de mi visión borrosa por las lágrimas, mi mirada, como el escáner más preciso, captó cada detalle de los inconfundibles y dramáticos cambios en sus expresiones. Karina pareció despertarse de golpe por mis gritos, inhalando bruscamente mientras su pecho subía y bajaba violentamente. Se precipitó, el rápido clic-clac de sus tacones altos resonando contra el suelo de baldosas. Sin siquiera mirarme, sus ojos, como magnetizados, se clavaron en la pila más grande de fragmentos en el suelo. Se agachó, sus dedos temblando con un tic nervioso, tratando de alcanzar los fragmentos verdes como si fueran su único salvavidas. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró para sí misma, su voz ahogada por lágrimas, pero eran lágrimas por su sueño destrozado. Harrison también se acercó, su rostro oscureciéndose como si pudiera gotear tristeza. Miró a Karina agachada en el suelo y los fragmentos dispersos, su mirada detrás de sus gafas, afilada como una cuchilla. Cuando sus ojos me recorrieron, llevaban un escrutinio y una sospecha sin disimulo. Victoria, su voz era gélida, como un carámbano envenenado. Este colgante de jade, ¿qué está pasando exactamente?
Claramente sintió que algo andaba mal, el jade destrozado no parecía tan cálido y suave como él recordaba. Lloré aún más fuerte encogiéndome como asustada por su interrogatorio. No sé, me lo dio la abuela. Mis palabras se ahogaron en sollozos, apenas formando oraciones completas mientras las lágrimas corrían sin control, retratando la impotencia y la desesperación al extremo. Karina levantó de repente la cabeza, su dedo cubierto de polvo me señaló acusadoramente mientras me interrumpía bruscamente. Harrison, ¿qué sentido tiene preguntar ahora? La desesperación en sus ojos fue reemplazada por un destello frenético y desesperado. Está roto, se acabó todo. Su mirada me recorrió, llena de resentimiento venenoso, pero más que eso, la locura de alguien acorralado. Cállate, espetó Harrison con dureza, lanzándole una mirada de advertencia. Karina pareció ahogarse con sus palabras, tragándose el resto de su oración con una mueca. Su rostro se retorció aún más feo. Harrison tomó una respiración profunda, reprimiendo con fuerza la ira y la sospecha que surgían, luego me miró de nuevo. Su tono no era ligeramente suave, pero aún tenía una presión innegable. Victoria, deja de llorar, fue solo un accidente. ¿Tu abuela dijo algo especial cuando te dio el colgante de jade o te dio algo más relacionado con eso? Claramente no se rendía y seguía buscando los colgantes. Secreto, negué con la cabeza, llorando tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento, tartamudeando. Y no, la abuela solo dijo que era muy importante tenerlo cerca. Mientras sollozaba, me sequé las lágrimas con manos temblorosas, las yemas de mis dedos presionando sutilmente contra el borde del bolsillo de mi abrigo. Escondido dentro había una grabadora en miniatura, capturando fielmente cada palabra y jadeo en la sala de estar, justo entonces. Un sonido de alarma profundo, prolongado e intensamente penetrante atravesó abruptamente el cielo nocturno de la ciudad, como el grito lastimero de una bestia antigua. Ahogó instantáneamente todos los demás ruidos. Surgiendo por la puerta abierta del balcón, sirena antiaérea, está aquí, pareció llegar unos minutos antes que en los recuerdos de la vida anterior. Los engranajes del destino finalmente se había unido con perfecta precisión. El sonido de la alarma fue como un martillo invisible golpeando con fuerza el corazón de todos. El breve silencio en la sala de estar se hizo añicos por completo. Karina, agachada en el suelo, se puso rígida de repente, levantando la cabeza con un rostro mezclado con la desesperación del colgante de jade roto y el repentino miedo abrumador que se apoderó de ella. La expresión de Harrison cambió drásticamente cuando giró bruscamente la cabeza para mirar fuera del balcón. Casi simultáneamente con la alarma, innumerables ruidos fragmentados y caóticos de abajo y las calles se reunieron y amplificaron rápidamente como una marea creciente, los gritos estridentes, tan inhumanamente penetrantes que podían romper tímpanos. La alarma del auto aulló frenética e inútilmente, el ensordecedor estruendo del vidrio siendo golpeado y roto violentamente, y un gruñido profundo y gutural, como si innumerables gargantas estuvieran siendo raspadas con papel de lija, lleno de deseo sediento de sangre, extendiéndose como una plaga por toda la ciudad. El sonido se hizo más fuerte y cercano como un infierno. Marea chocando ferozmente contra esta isla que pronto colapsará. Ayuda, monstruos, son monstruos, corran por sus vidas. El pánico se extendió como una onda expansiva invisible, envolviendo instantáneamente a toda la ciudad. Las calles de abajo descendieron al caos absoluto, la gente gritaba, gemía y huía en todas direcciones como moscas sin cabeza. Los autos tocaron la bocina como locos, chocaron entre sí, produciendo chirridos de fricción y colisiones. La estampida de pasos frenéticos. Los golpes sordos de objetos pesados cayendo, los gritos desesperados de ayuda, todo entrelazado en un preludio al apocalipsis. Crash, un tremendo ruido estalló desde algún lugar debajo del edificio de apartamentos, acompañado por el aterrador sonido de cristales rotos, seguido de gritos aún más desesperados y agonizantes y el escalofriante sonido de masticación. Jaf, ese gruñido inhumano y voraz, como un parásito aferrado, se deslizó claramente a través del viento nocturno. Al entrar sigilosamente en el apartamento de gran altura, Karina dejó escapar un grito desgarrador, saltando del suelo como un conejo asustado. Su rostro palideció, dejando solo puro terror. Instintivamente se abalanzó sobre Harrison, sus manos agarrando sus brazos con fuerza, sus uñas casi clavándose en su carne mientras su cuerpo temblaba violentamente como una hoja al viento. Harrison, ¿qué era ese sonido? ¿Qué está pasando ahí abajo? Su voz era estridente y distorsionada, rebosante de histeria. El rostro de Harrison era igualmente sombrío, sus ojos tras las gafas de montura dorada llenos de sorpresa e incredulidad. Obligándose a mantener la compostura,
se zafó bruscamente del agarre de Karina y corrió hacia la puerta abierta del balcón, asomándose para mirar hacia abajo. Al segundo siguiente retrocedió como si algo lo hubiera escaldado, cerrando de golpe la pesada puerta de cristal del balcón con un fuerte golpe, e incluso forcejeando para cerrar las cortinas con pánico, sus movimientos frenéticos, toda la compostura completamente perdida. Es real, se apoyó contra la puerta de cristal helada, su pecho subía y bajaba violentamente, su voz tenía un temblor apenas perceptible. Su mirada nos recorrió a Karina y a mí antes de finalmente fijarse en la pila de fragmentos de jade verde esmeralda en el suelo, lleno de un arrepentimiento y una furia indescriptibles. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto tan rápido? Su voz se elevó repentinamente, mezclada con la frustración de un plan completamente descarrilado, nuestra comida enlatada. Nuestros suministros, me burlé por dentro, sus llamados suministros probablemente ya se estén pudriendo silenciosamente en algún rincón oscuro. Karina siguió su mirada y una vez más vio los fragmentos deslumbrantes en el suelo. El miedo instantáneamente se encendió en una desesperación más profunda, estallando en gemidos histéricos. El jade está roto, el espacio se ha ido. ¿Qué hacemos ahora? La comida enlatada que acaparamos no es suficiente, Harrison, todo es tu culpa. Dijiste que estaría bien, dijiste que definitivamente conseguiríamos el jade. Ella golpeó a Harrison como una loca, desatando todo su miedo y veneno sobre él. Harrison la empujó irritado y gruñó, cállate, ¿qué sentido tiene decir esto ahora? Sus ojos recorrieron la sala de estar antes de posarse en mí, su expresión cambiando con incertidumbre, como si sopesara rápidamente sus opciones. Los ruidos caóticos afuera se hicieron cada vez más fuertes, como olas furiosas golpeando implacablemente contra el pequeño apartamento. Los golpes sordos y pesados de la puerta principal del edificio de apartamentos al ser embestida resonaron por los pasillos, acompañados de gruñidos más inhumanos y los gritos aterrorizados de los residentes. Todo el edificio pareció temblar bajo la embestida. Van, 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 los fuertes sonidos sordos, esta vez, vinieron inconfundiblemente del final del pasillo de su piso. El objetivo era inconfundiblemente esta robusta puerta de seguridad. El ruido era como un martillo gigante golpeando un tambor. Cada impacto sacudía el marco de la puerta y enviaba polvo en cascada desde las paredes circundantes. La pesada puerta de metal gimió bajo la inmensa fuerza, como si estuviera al borde del colapso. Afuera, innumerables bufidos guturales y sanguinarios rodaban por el aire, como olas rompiendo contra la orilla, cada vez más fuertes, cada vez más cerca. El grito de Karina casi atravesó el techo, se derrumbó por completo, sus manos cubriéndose desesperadamente los oídos mientras se acurrucaba en la esquina del sofá, lágrimas y mocos corriendo por su cara. Están llegando, están entrando, ayuda, ayúdenme. La expresión de Harrison también cambió por completo. Incapaz ya de mantener ni una pizca de compostura, dejando solo la palidez y el terror de enfrentarse a una situación desesperada, corrió hacia la puerta en pánico, torpemente girando el pomo ya cerrado, como si intentara confirmar su robustez o tal vez mirar por la mirilla la escena infernal afuera, en medio del caos del apocalipsis y los desesperados lamentos de desesperación. El miedo, la impotencia y las lágrimas en mi cara se limpiaron en un instante, como por una invisible mano. El frío lo reemplazó todo. Enderecé mi cuerpo dejando de temblar, limpiando las manchas de lágrimas restantes en mi cara. Mis movimientos eran inquietantemente tranquilos, en el momento en que Harrison y Karina fueron completamente consumidos por los aterradores golpes en la puerta. Sin darles tiempo para notar nada más, hice mi movimiento como el leopardo más veloz. Mis pies se deslizaron silenciosamente por el suelo frío. Mi objetivo estaba claro, el bolso de diseñador que Karina había arrojado frenéticamente al sofá antes. Mis dedos se deslizaron en el bolso sin dudarlo ni tantear, tocando con precisión ese objeto liso y duro, los fragmentos más grandes de los colgantes de jade falsos que Karina había metido apresuradamente dentro. Incluso podía sentir el calor persistente de su sudor y desesperación en ellos. Aferrándolos con fuerza, los saqué. Los bordes fríos e irregulares presionaron bruscamente en mi palma, sin la menor pausa. Mi otra mano se lanzó a la velocidad del rayo al bolsillo interior de mi abrigo. Las yemas de mis dedos rozaron el cálido y palpitante colgante de jade genuino. Yacía allí en silencio, como un dragón dormido. La verdad y la falsedad convergían en ese momento, dentro de mi palma helada. Retrocedí unos pasos, presionándome contra la pared fría para asegurarme de tener una vista clara tanto de la puerta como de la esquina de la sala de estar. Afuera, los golpes frenéticos y los gruñidos de los zombies, los sollozos histéricos de Karina y la respiración inútil y trabajosa de Harrison mientras se apoyaba contra la puerta se fusionaron en una sinfonía del infierno. Mi voz, no fuerte pero penetrantemente clara, cortó el movimiento caótico con una fuerza fría y decisiva. Es comida enlatada caducada sabrosa.
La voz no era fuerte, pero cortó el clamor en la sala de estar como una ráfaga helada que congelaba las almas en un instante. El lamento de Karina se detuvo abruptamente como si alguien la hubiera agarrado por la garganta, levantó la cabeza de golpe, su rostro manchado de lágrimas y mocos, sus ojos se salieron casi hasta el punto de abrirse, mirándome fijamente en incredulidad como si fuera un demonio saliendo del infierno. El cuerpo de Harrison, apoyado contra la puerta, se puso rígido de repente, giró la cabeza bruscamente, sus gafas de montura dorada torcidas sobre el puente de su nariz, sus ojos detrás de los cristales llenos de una conmoción absoluta y la furiosa comprensión de haber sido completamente engañado. Victoria, ¿qué quieres decir? La voz de Karina era estridente hasta el punto de la distorsión, temblando con un borde casi enloquecedor. Lentamente levanté mis manos, mi palma izquierda estaba abierta, acunando esos fragmentos fríos y sin vida de falsificación de esmeralda. En mi mano derecha, sostuve firmemente el colgante de jade genuino, cálido, luminoso y arremolinándose con nubes internas. El contraste entre los dos era marcado bajo la luz blanca y cruda del candelabro sin dejar lugar a dudas. ¿Qué quiero decir, Victoria? Incliné mi cabeza, la comisura de mis labios se curvó en una sonrisa tan fría que podría congelar el infierno, mi mirada, afilada como una cuchilla templada en milenios de hielo, recorrió lentamente sus rostros pálidos y retorcidos. Significa, el colgante de jade espacial que tanto te esforzaste por robar, la que me empujaste a una horda de zombis para obtener. Hice una pausa, cada palabra cayendo como un carámbano. Es falso. Boom. Fue como si un rayo hubiera explotado en sus mentes, todo el color se drenó del rostro de Karina, dejando solo ceniza y desesperación. Su boca colgaba abierta, emitiendo sonidos roncos y jadeantes como un pez fuera del agua. Los músculos del rostro de Harrison se contrajeron violentamente, su expresión cambió de la conmoción a la furia en un instante, soltó abruptamente su agarre en la puerta, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre mí. Sus ojos se llenaron de odio venenoso. Perra, nos engañaste. Van. En el mismo momento en que se movió, un rugido sin precedentes, como una explosión, estalló, todo el apartamento pareció temblar por el impacto. La pesada puerta de seguridad, después de soportar innumerables impactos violentos, finalmente emitió un chirrido desgarrador de dientes desde la estructura metálica cerca de la cerradura. El robusto panel de la puerta se abultó hacia adentro en un arco aterrador, una grieta siniestra, como la mueca de la muerte misma. Apareció justo en el centro de la puerta. El gruñido exterior instantáneamente se volvió cristalino, frenético por el hambre, denso con el hedor de sangre y descomposición. El aire se vertió a través de la grieta como una inundación tangible. Rugido. La puerta está a punto de romperse. Karina dejó escapar un grito inhumano, luchando frenéticamente por alejarse de la entrada y retirándose a un rincón lejano, su cuerpo temblando como una vela al viento. Harrison también estaba aterrorizado por la horrible vista. Ya no me prestó atención, instintivamente se dio la vuelta y usó todas sus fuerzas para apoyarse desesperadamente contra el crujido, la puerta que gemía la muerte. Su rostro estaba tan pálido como el papel, las venas abultadas en su frente, gotas de sudor rodando como gotas de lluvia, sus ojos llenos de nada más que miedo primario por la supervivencia. El infierno estaba a solo un paso, justo afuera de la puerta. Me quedé parado en el lugar, mi espalda contra la pared helada, como una estatua carente de calor. Caos, gritos, el terror de la muerte inminente, nada de eso pudo hacerme temblar más. Mi mirada, más allá de la figura inútilmente forcejeante de Harrison, más allá de la puerta desmoronada de la muerte, tranquilamente posada en el rostro de Karina, completamente contorsionado por el miedo. Mi mano derecha sostenía firmemente el colgante de jade genuino, su brillo esmeralda brillaba en la luz tenue y caótica, como la superficie ondulada de un estanque antiguo y dormido. Y mi voz sonó de nuevo, no fuerte pero lo suficientemente clara para elevarse por encima de la puerta que gemía y los gruñidos de los no muertos, llevando la calma helada de un juicio final. Real. Lentamente levanté mi mano izquierda, y sin dudarlo, arrastré la punta de mi dedo por el borde afilado del fragmento frío y falso, duro. Un dolor agudo atravesó, una gota de sangre carmesí se formó instantáneamente en la pálida punta del dedo, hinchándose, a punto de gotear. Se requiere un sacrificio de sangre para el reconocimiento. Bajo las miradas horrorizadas de Harrison y Karina, sus pupilas contraídas en puntos, ojos llenos de un miedo abrumador y un tenue y absurdo destello de esperanza. En medio del acompañamiento mortal de los rugidos frenéticos de los zombis y los impactos violentos que alcanzaban su pico más salvaje fuera de la puerta, mi mano derecha sosteniendo el colgante de jade inclinó a Victoria, esa gota de sangre abrasadora, saturada de odio infinito y las disputas sangrientas de dos vidas, como la ofrenda más devota pero más cruel.
se liberó de la restricción de la punta de mi dedo, cortando el aire estancado y pútrido. Precisamente, resueltamente, goteó, la gota de sangre carmesí. Como un meteoro ardiente se estrelló en ese charco de cálido verde esmeralda zumbido. El tiempo, en ese instante, pareció congelarse y estirarse a la fuerza por una fuerza invisible, un zumbido profundo y antiguo, como si emanara de las profundidades del alma. Reverberó repentinamente a través de la sala de estar mortalmente silenciosa. El sonido no viajó por el aire sino que actuó directamente sobre la conciencia de todos los presentes, llevando una sensación de atemporalidad y majestuosidad que trascendieron eras. Entonces, una luz cegadora estalló con un rugido ensordecedor, centrado alrededor del colgante de jade manchado de sangre en mi palma. El brillo esmeralda ya no era suave y fluido, sino como un volcán suprimido. Durante eones estalló en un instante puro, condensado, llevando un aura indescriptible de vida y poder abrumador. La luz se disparó hacia el cielo como un pilar sólido, solo para contraerse abruptamente hacia adentro en un abrir y cerrar de ojos, formando un vórtice esmeralda profundo que giraba rápidamente parecido a un remolino cósmico. En el corazón del vórtice no estaba otro que ese colgante de jade, flotaba a unos centímetros sobre mi palma, desafiando la gravedad mientras giraba. Salvajemente la forma del colgante se desdibujó por la rotación extrema, con solo esa gota de sangre infundida, como un ser vivo, retorciéndose y extendiéndose a través del núcleo esmeralda, manchando todo el vórtice con un impresionante y misterioso tono rojo dorado. Una fuerza de atracción indescriptible emanó del centro de la vórtice, frío y abrumador, el suelo bajo mis pies, las paredes a mi alrededor. Incluso el aire mismo pareció retorcerse y estirarse bajo su poder. Los trozos de papel y el polvo esparcidos por el suelo fueron arrastrados instantáneamente, absorbidos por el remolino abisal, desapareciendo sin dejar rastro. «¡Ah, qué demonios es eso!», gritaron Karina y Harrison al unísono. Sus voces estaban llenas de un terror más profundo que el de los zombis de afuera, un miedo que provenía de lo más profundo de sus almas. Esa luz, ese vórtice, reconocimiento de sangre por propiedad, esa gota de sangre hirviendo, saturada de odio infinito y las disputas sangrientas de dos vidas, como la ofrenda sacrificial más cruel pero devota, se liberó de la punta del dedo y golpeó con precisión el núcleo esmeralda del colgante de jade. El tiempo fue violentamente desgarrado y estirado por una mano invisible. Un zumbido bajo y antiguo como si se originara en el amanecer de los tiempos, no llegó a los oídos sino que resonó directamente en las profundidades del alma. El aire en todo el apartamento instantáneamente se volvió viscoso como pegamento, mientras que la luz se retorció y se dobló en una extraña de esa manera. Entonces vino la explosión de luz. El colgante de jade ya no era un artefacto cálido y suave, sino que se había transformado en una estrella repentinamente despertada. Una luz esmeralda pura, condensada y abrumadoramente sofocante estalló como un volcán suprimido durante eones. El resplandor cegador devoró y aniquiló instantáneamente el pálido resplandor de la lámpara del techo en la sala de estar. La luz no se extendió caóticamente sino que en el momento de la erupción, colapsó violentamente hacia dentro y comenzó a girar. Un vórtice esmeralda profundo, parecido a un remolino cósmico, rápidamente tomó forma sobre la palma de Victoria, centrado alrededor del colgante de jade. El colgante en sí se desdibujó en un rayo de luz mientras giraba a alta velocidad, con solo la línea de sangre roja dorada que se extendía en su centro, retorciéndose y ardiendo como una entidad viviente dentro del vórtice, tiñendo todo el remolino con un tono impresionante y misterioso, una fuerza de succión helada e irresistible como los tentáculos de un agujero negro, estalló violentamente desde el centro de la vórtice. Zas, cada pequeño objeto suelto en la sala, revistas esparcidas, pañuelos, fragmentos de platos de pastel, incluso el aire mismo, fue instantáneamente atrapado y arrastrado por esta fuerza aterradora, girando salvajemente como si estuvieran atrapados en un tornado invisible. Chillaron hacia el profundo vórtice esmeralda, desapareciendo sin dejar rastro. Ah, no, los gritos de Karina y Harrison fueron desgarradores, superando los gruñidos de los zombis fuera de la puerta. Era el terror de las almas siendo completamente aplastadas por una fuerza desconocida y abrumadora. Se aferraron desesperadamente a todo lo que pudieron agarrar, los reposabrazos del sofá, las patas de la mesa de centro, pero sus cuerpos eran como hojas en un vendaval, violentamente desgarrados por esa fuerza de succión. Sus pies se despegaron del suelo, y parecía que estaban a punto de seguir el destino de esos objetos dispersos. Victoria estaba de pie en el centro de la tormenta del vórtice, su largo cabello bailando salvajemente en el campo de energía invisible, su ropa ondeando ferozmente. Ella era el ojo de la tormenta, en el punto más absoluto de quietud. La aterradora fuerza de succión,
capaz de destrozarlo todo, se volvió dócil en el momento en que tocó su cuerpo. Se mantuvo firme en su lugar, su mano derecha sosteniendo ligeramente el vórtice esmeralda que giraba frenéticamente y lo devoraba todo, mientras que su mano izquierda aún agarraba con fuerza esos fríos fragmentos falsos. Su mirada, gélida como el hielo glacial antiguo, atravesó las caóticas corrientes de energía para fijarse con precisión en los rostros de Harrison y Karina, retorcidos por un miedo extremo. No había un rastro de piedad en esa mirada, solo la indiferencia de un juez que mira mero polvo. Al igual que su voz, aunque no fuerte, atravesó el zumbido espacial y los gritos de los dos hombres como un picahielos. Cada palabra llevaba la crueldad de una ejecución lenta. En ese momento, en el momento en que sus palabras cayeron, su mano derecha que sostenía el vórtice se sacudió repentinamente hacia arriba. ¡Bum! La fuerza de succión del vórtice esmeralda se multiplicó por 10, su velocidad de giro se volvió tan rápida que era imposible seguirla con los ojos desnudos. Ojo, dejando solo una imagen distorsionada que devoró toda la luz. No, Victoria, perdóname, ten piedad, sé que estaba equivocada. Karina se derrumbó por completo. Lágrimas y mocos corriendo por su rostro mientras arañaba desesperadamente el suave piso de baldosas, sus uñas se partieron al instante y dejaron 10 rastros de sangre deslumbrantes. Pero su cuerpo todavía era arrastrado irresistiblemente hacia ese remolino de muerte. Los ojos de Harrison casi estallan de sus órbitas, sus gafas de montura dorada desaparecieron hace tiempo, dejando solo miedo primario y veneno en su mirada. Victoria, bruja viciosa, te perseguiré incluso como un fantasma. Allá, agitó los brazos inútilmente tratando de agarrarse a algo, pero su cuerpo era como una cometa con la cuerda cortada, arrojado violentamente al vórtice, justo cuando las yemas de sus dedos estaban a punto de tocar el borde esmeralda distorsionado, al borde de ser completamente devorado y aplastado en la nada en ese momento crítico. Boom, crack, un rugido ensordecedor y aterrador como el disparo del cañón ahogó por completo el zumbido del vórtice espacial, la pesada puerta de seguridad, que había soportado innumerables impactos violentos y ya estaba deformada y retorcida. Finalmente dejó escapar un último gemido desesperado, la cerradura y el marco de la puerta circundante se hicieron añicos como galletas frágiles, fragmentos de metal mezclados con escombros de concreto esparcidos por todas partes, con la última barrera desatada. Los cuerpos apilados, podridos y cubiertos de moco afuera surgieron como una inundación sucia desatada, llevando un hedor insoportable a descomposición y aullidos frenéticos sedientos de sangre. Rugido. Innumerables brazos grises y podridos e innumerables rostros goteando saliva y sangre negra, rostros reducidos a nada más que hambre primaria, instantáneamente llenaron toda la puerta. Sus objetivos no eran otros que Harrison y Karina, quienes estaban siendo jalados por la fuerza de succión, a meros centímetros del borde del vórtice. El tiempo pareció congelarse en ese momento, el rostro de Harrison estaba congelado por el terror y la desesperación, mirando directamente a la marea que se aproximaba de los no muertos. La mano de Karina, alcanzando el vacío, estaba a un pelo del vórtice esmeralda que lo devoraba todo, y Victoria se quedó de pie junto a los gritos agonizantes de Harrison y Karina chocaron y se fusionaron con los rugidos excitados de los zombies en el espacio confinado componiendo la sinfonía final de la muerte. Al instante siguiente, los ojos de Victoria brillaron con una luz escalofriante. Su mano derecha, que había estado sosteniendo vagamente el vórtice, de repente se apretó hacia adentro, como si agarrara el mismísimo pivote del espacio, retraerse, una orden clara, como un decreto divino. El zumbido cesó abruptamente, el vórtice esmeralda que giraba locamente y todo lo devoraba, junto con los ardientes hilos de sangre rojo dorado dentro de él. Se extinguió instantáneamente como por una mano gigante invisible. La luz colapsó abruptamente, condensándose de nuevo en un solo punto antes de desaparecer por completo. Todo lo que quedó fue el colgante de jade en la palma de Victoria, que yacía allí tan cálido y suave como siempre, como si la escena apocalíptica desde hace unos momentos no había sido más que una ilusión. La aterradora fuerza de succión se desvaneció en un instante. Harrison y Karina, lanzados al aire como marionetas rotas, se estrellaron pesadamente contra el frío suelo, golpe, golpe, 2 impactos sordos. Sin embargo, ni siquiera tuvieron tiempo de sentir el dolor de la caída, ni de dejar escapar un solo gemido, porque ese torrente creciente y sucio, apestando a muerte intensa, ya estaba sobre ellos. Rugido, innumerables garras podridas, llevando un hedor a descomposición y la codicia más primaria por carne y sangre fresca, como espinas que se extienden desde el infierno, instantáneamente envolvieron a los dos, que habían caído al suelo indefensos e impotentes para resistir. Harrison solo tuvo tiempo de dejar escapar un grito de agonía extremadamente breve e inhumano, una mano podrida, con los huesos expuestos, con una fuerza aterradora,
Se aferró a su cuello como un tornillo de banco de hierro, las afiladas uñas negras perforaron instantáneamente su piel, hundiéndose profundamente en la carne y la sangre, un dolor insoportable y la asfixia hizo que sus ojos se salieran de sus órbitas. Inyectados en sangre y salvajes, más garras se apoderaron de sus brazos, muslos y pecho, dientes podridos se hundieron con fuerza brutal, disturbio, el sonido de la tela rasgándose fue acompañado por el ruido repugnante de la carne siendo desgarrada, El cuerpo de Harrison fue inmovilizado por varios zombies, como carne en una tabla de cortar, retorciéndose inútilmente mientras un silbido, como un fuelle roto, escapaba de su garganta, la sangre brotaba como una fuente de las heridas en su cuello, pecho y abdomen, manchando rápidamente las baldosas debajo de él de carmesí, su mirada final, sobre el mar de cabezas podridas que se balanceaban, fijada feroz y venenosamente en dirección a Victoria. Llena de un arrepentimiento y una falta de voluntad infinitos, el destino de Karina era aún más horrible. No, aléjate, no me toques. Había caído un poco más lejos, y un zombi se abalanzó directamente sobre su rostro. Ese rostro, una vez meticulosamente maquillado, fue instantáneamente roído por dientes podridos. El dolor insoportable la hizo gritar inhumanamente, agitó los brazos desesperadamente, tratando de empujar el cuerpo en descomposición que la presionaba, sus afiladas uñas arañando la carne podrida del zombi. Solo para arrancar más trozos malolientes, más zombis se lanzaron hacia adelante, desgarrando su cabello, ropa, mordiéndole los brazos, la cintura y el abdomen. Victoria, sálvame por favor. Su grito fue interrumpido por un zombi que le mordió con fuerza el hombro, transformándose en un gemido penetrante de agonía, sangre mezclada con lágrimas manchadas en su rostro arruinado, y esos ojos almendrados, una vez claros e inocentes, ahora llenos solo de terror absoluto y veneno, miraban desesperados, sin esperanza a través de los huecos en la horda de no muertos, fijos en la dirección donde se encontraba Victoria. Victoria estaba a solo unos pasos de ese caos, derramamiento de sangre y escena infernal, apoyada contra la fría pared, como si existiera en otro espacio completamente inmóvil. Su rostro no mostraba expresión alguna, no había alegría salvaje de venganza cumplida, ninguna compasión por la horrible escena ante ella, ni siquiera una onda de emoción, solo una quietud fría y mortal, como las profundidades de un estanque congelado. Su mirada recorrió con calma a Harrison, que estaba siendo destrozado frenéticamente por zombis, sus últimos lamentos llenaban el aire, y a Karina enterrada bajo cadáveres putrefactos, reducida a gemidos intermitentes y ojos desesperados y suplicantes, las traiciones de su vida pasada, la desesperación de ser empujada a la horda, la agonía de ser devorada viva, la sonrisa burlona de Karina mientras jugaba con el colgante de jade. Todo encontró su resolución final en este cuadro sangriento ante ella. El karma había cerrado el círculo, la retribución era exacta y despiadada. Levantó lentamente su mano derecha en su palma. El colgante de jade verde esmeralda permanecía tan cálido y suave como siempre, como si el poder destructor del mundo de hace unos momentos nunca hubiera ocurrido. Solo el hilo rojo dorado en su núcleo, ahora fusionado con sangre, parecía más claro y vibrante, como si hubiera cobrado vida, girando lentamente dentro de las profundidades verdes del jade, mientras el último aliento de Harrison se desvanecía y su cuerpo se desgarraba más allá del reconocimiento, como el último sollozo de Karina, apenas audible, lleno de un resentimiento infinito, fue completamente ahogado por el excitado masticar de los zombis. Victoria se movió, no volvió a mirar ese infierno, una ligera agitación en sus pensamientos, en el colgante de jade, ese hilo rojo dorado se iluminó de repente. Una capa de halo verde esmeralda, tan suave pero resistente como el agua ondulante, se extendió instantáneamente hacia afuera desde el colgante de jade, formando un capullo ovalado de luz que envolvió perfectamente todo su cuerpo. En el momento en que el capullo de luz tomó forma, los zombis oleados que se precipitaban desde afuera, la frenética horda mordedora en el interior, incluso el espeso hedor a sangre y podredumbre que impregnaba el aire, todos los sonidos, olores y vistas se cortaron instantáneamente como por una barrera invisible. Silencio absoluto, paz absoluta. Victoria bajó la cabeza y miró el colgante de jade en su palma. Con otro pensamiento, el capullo de luz se contrajo abruptamente, junto con Victoria dentro de él, transformándose instantáneamente en un rayo de luz casi imperceptible que, silbando, en el verde esmeralda profundo en el centro del colgante de jade. Todo lo que quedó fue el colgante de jade, flotando brevemente sobre el suelo caótico y manchado de sangre antes de aterrizar con un suave plop, rodando hacia las sombras de la esquina. Una leve mancha de sangre roja oscura manchó su superficie, su brillo esmeralda una vez brillante ahora tenue y discreto. En la sala de estar, solo quedaron los excitados sonidos de masticación de los zombis,
junto con los ruidos húmedos y desgarradores de la carne y el hedor sofocante de la muerte, los cuerpos destrozados de Harrison y Karina se convirtieron en el primer festín después de la llegada de la criatura. Dentro del espacio del colgante de jade, no hubo desorientación vertiginosa, ninguna distorsión del tiempo y el espacio, la conciencia parecía simplemente haberse hundido en un lago cálido y tranquilo. Y al momento siguiente ambos pies ya estaban parados en tierra firme. Victoria abrió los ojos, lo que la saludó fue una vista indescriptible. Arriba, no había sol, luna ni estrellas, solo un suave resplandor, uniforme como el del amanecer que iluminaba todo el espacio con claridad y comodidad. Su origen era desconocido. El aire era increíblemente fresco con la fragancia de la tierra y la hierba empapadas por la lluvia. Cada respiración era refrescante como si pudiera limpiar el polvo y la sangre acumulados en lo profundo del alma. Bajo sus pies yacía un suelo marrón oscuro, increíblemente fértil y suave. Pisarlo se sentía como pisar una alfombra gruesa. La tierra se extendía uniformemente frente a él. No era un área particularmente vasta, aproximadamente la mitad del tamaño de un campo de fútbol, pero sus límites estaban envueltos en una tenue niebla blanca que fluía. Más allá de la niebla, todo era indistinto y caótico, lo que indicaba claramente que los límites del espacio aún esperaban exploración o expansión. En el centro del espacio había un manantial. Este no era un pozo ordinario, sino un estanque claro de aproximadamente 2 metros cuadrados. El agua del estanque mostraba un tono azulado excepcionalmente puro y tenue, como si estuviera infundida con la esencia de la vida. La superficie estaba tranquila y sin ondulaciones, pero emitía débiles y visibles volutas de energía espiritual blanca, como niebla o humo, simplemente de pie junto a la piscina y respirando profundamente. Victoria sintió que el agotamiento de su desesperada huida y batalla se disipaba significativamente y su ánimo se elevó instantáneamente. En el borde de la piscina, unas pocas plantas verdes tiernas, desconocidas en forma y peculiar en apariencia, crecían obstinadamente sus hojas. Aparentemente adornadas con gotas de rocío imbuidas de energía espiritual, no muy lejos de la piscina, allí estaba inconfundiblemente un almacén. Victoria se acercó rápidamente, era una estructura de madera de un solo piso que parecía muy antigua, incluso algo tosca, sin ventanas, solo un par de pesadas puertas dobles de color natural. La puerta no tenía cerraduras, solo una hendidura poco profunda en forma de colgante de jade. Su corazón se conmovió y presionó suavemente el colgante de jade que agarraba en la hendidura. Clic, un sonido suave como si se hubiera activado algún mecanismo antiguo. La pesada puerta de madera se abrió silenciosamente hacia adentro. La escena dentro del almacén finalmente provocó una honda y los ojos helados de Victoria, limpios, ordenados, como el depósito de suministros militares más preciso. Filas de estantes de metal resistentes casi llenaban todo el espacio interior del almacén. Los estantes estaban divididos en diferentes secciones, meticulosamente organizados y cuidadosamente apilados con todos los suministros que había acumulado desesperadamente durante los últimos días, como una ardilla frenética. La sección izquierda estaba apilada como pequeñas montañas, galletas comprimidas, vegetales deshidratados sellados al vacío y cecina, cajas de productos militares enlatados, barras energéticas altas en calorías, suficiente comida de alta densidad para sustentar a una persona durante años. El área central estaba apilada como una pared de ladrillos con agua mineral embotellada, cajas de bebidas energéticas e incluso varios barriles herméticamente sellados de agua purificada. En el Apocalipsis, el agua es el salvavidas. La sección derecha era aún más abundante, palas de trinchera resistentes, afiladas cuchillos de supervivencia, linternas de alta potencia, baterías de repuesto, encendedores a prueba de viento, botiquines médicos de primeros auxilios, llenos de suministros esenciales como antibióticos, vendas hemostáticas y alcohol desinfectante, chaquetas y pantalones resistentes para exteriores, sacos de dormir, cuerdas, alicates multifuncionales. Todas las herramientas prácticas y piezas de equipo que pudo imaginar para sobrevivir a los primeros días del apocalipsis estaban completamente abastecidas. En una esquina, incluso vio varios barriles sellados de gasolina y un pequeño generador de gasolina. Sin embargo, lo que realmente la conmovió fue un área pequeña y separada en la parte trasera del almacén. No había estantes aquí, solo una simple mesa de madera. Sobre la mesa yacían algunos artículos, descansando tranquilamente, un cuaderno de tapa dura con una cubierta amarillenta y muy desgastada y bordes deshilachados, una llave con un estilo antiguo, solo del tamaño de la palma de la mano, completamente negra e inusualmente pesada al tacto, y también, una pequeña caja negra, aproximadamente del tamaño de una palma, no hecha de metal ni madera, cubierta de extraños símbolos grabados. La mirada de
Victoria se sintió inmediata y firmemente atraída por la cuaderno, un temblor profundo e instintivo de su propia línea de sangre hizo que su corazón se acelerara sin control, reconoció el estilo de ese cuaderno, era la letra de su madre. Prácticamente se lanzó hacia adelante, sus manos temblaban mientras recogía el cuaderno de tapa dura, la cubierta no tenía palabras, solo las marcas dejadas por el tiempo, respirando profundamente con una reverencia similar a la de una peregrina. Ion abrió con cuidado la primera página. Una línea de escritura familiar delicada pero sutilmente fuerte fluyó como un arroyo cálido, derritiéndose instantáneamente a través de las profundidades heladas de su corazón, para mi querida hija, Victoria. Si estás leyendo esto significa que realmente has despertado el don de tu linaje, el camino por delante es peligroso, pero creo que puedes caminarlo. Este cuaderno registra algunas de mis exploraciones y entendimientos del espacio del colgante de Jade. Tal vez pueda ayudarte. Recuerda, sobrevivir primero y luego descubrir la verdad. Las lágrimas nublaron su visión sin previo aviso. Madre, así que lo había sabido todo el tiempo, no solo conocía el secreto del colgante de Jade, sino que incluso había preparado tanto para ella con antelación. Victoria apretó el cuaderno con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. La verdad, ¿qué verdad? ¿Podría ser que la muerte de su madre en ese entonces no fue un accidente? ¿Y qué pasado oculto ocultaba el espacio del colgante de Jade? Reprimiendo la confusión en su corazón, acunó el cuaderno cuidadosamente en sus brazos. Ahora no era el momento de examinarlo en detalle. Su mirada recorrió la pesada llave negra y la caja inscrita con runas, restringiendo temporalmente su curiosidad. La existencia del espacio había sido confirmada, los suministros eran abundantes y ahora incluso tenía la guía de su madre. Esto era incluso mejor que el mejor escenario que había imaginado. Con un ligero pensamiento, la puerta de madera del almacén se cerró silenciosamente, el colgante de Jade se desprendió de la ranura de la puerta y voló de regreso a su palma. Victoria se dio la vuelta y salió del almacén. Llegando a la piscina azul pálido, que emitía un aura espiritual, se agachó mirando el agua cristalina que brillaba con energía espiritual. Un intenso anhelo surgió de lo profundo de su cuerpo, extendió su dedo y tocó suavemente la superficie del agua. Una sensación refrescante y vigorizante rebosante de vitalidad se extendió instantáneamente desde la punta de su dedo por todo su cuerpo, el agotamiento de días de esfuerzo, la tensión en sus nervios, incluso el frío persistente de la muerte de su vida pasada enterrado profundamente en su alma, todos fueron calmados y disipados silenciosamente por esta fuerza suave pero poderosa. Esta agua no era un tesoro ordinario. Recogiendo un puñado de agua clara de manantial, se lo llevó a los labios. El sabor fresco y dulce floreció en su lengua, transformándose instantáneamente en una corriente cálida que recorrió todo su cuerpo. Más que solo calmar la sed, podía sentir claramente que las heridas y bloqueos sutiles e inadvertidos dentro de ella, de los que ni siquiera ella había sido consciente, parecían ser reparados y limpiados silenciosamente por esta suave fuerza. Los ojos de Victoria brillaron con una brillantez asombrosa. Este manantial espiritual era un tesoro más preciado que cualquier otro recurso. Se levantó y caminó hasta el borde del espacio. La niebla blanca que fluía estaba a su alcance, pero cuando extendió la mano, sintió como si tocara una barrera invisible, resistente pero elástica. Más allá de la niebla, reinaba el caos, como si el universo aún no se hubiera formado. Se puede expandir el límite, murmuró para sí misma, enfocando sus pensamientos en el colgante de Jade e imaginando el espacio extendiéndose hacia afuera. La línea de sangre roja dorada en el centro del colgante de Jade parpadeó levemente, y la niebla en los bordes del espacio pareció agitarse con mayor intensidad, aunque su alcance no se expandió. Una retroalimentación débil pero clara llegó a su conciencia. Necesitaba energía, necesitaba algún tipo de medium, o tal vez, Victoria reflexionó sobre ello. Parecía que el espacio no era estático, su potencial podría superar con creces su imaginación. Caminó hacia el centro del espacio y se sentó con las piernas cruzadas, cerrando los ojos. Sumergió su conciencia en el colgante de Jade. Todo lo que había en el espacio se reflejó viví. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.